Muy muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Ya estamos aquí pues, nuevamente congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues siempre es una bendición, ¿verdad? Poder estar pues en contacto con la palabra de Dios, en contacto con mismo Jesucristo. Él dijo que donde dos o tres invocamos su nombre, pues Él está en medio de nosotros, ¿no? Y creo que pues aquí ya en Zoom ya vemos más de dos, somos tres. Ya están conectándose también por el Facebook, ya está por ahí Roberto Sigüenza, Oscar Adolfo. Ramírez, ya empiezan a conectarse nuestros hermanos. Esperamos también que nos entren las llamadas de la Penitenciaría de Santa Marta y de la Torre uno y 2 del Reclusorio Norte. Y pues siempre es una bendición, ¿no? En la mañana, pues tuvimos la bendición de escuchar el consejo de parte de Cristo a través de Jeff y de la vida de Daniel, siendo el traductor, y fue de gran bendición. Y pues hoy, pues para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Hoy me toca compartir con ustedes. Y pues quisiera compartir algo acerca de cómo es que tenemos que buscar esos hábitos. Creo que de entre todos los hábitos espirituales que necesitamos, pues ir nosotros trabajando, hay uno que creo que es la columna vertebral. Digo, todos son indispensables, pero este es el elemental porque partiendo de este hábito vienen todos los demás, ¿no? Entonces, pues yo quisiera empezar antes de iniciar a hacer una breve oración. Si gustas acompañarme, pues inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos das, en la cual podemos acercarnos al trono de tu gracia, como dice tu palabra, confiados, sabiendo que tenemos entrada al trono de tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. No es en nuestros méritos, no es por nuestras habilidades o por lo que nosotros podamos hacer, es por tu pura gracia y por tu pura misericordia. En esta tarde, pues que tu Espíritu Santo sea tomando el control de este tiempo y que tu palabra, Señor, sea haciendo efecto en nuestros corazones, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Padre, prepara los corazones, prepara nuestros oídos y que podamos estar atentos a lo que tu Espíritu Santo hoy va a hablar a través de pues nuestras vidas, Señor, de mi vida, Padre, que tú pases un carbón encendido, Padre, que quites toda idea humana y que sea solamente tu palabra la que sea expuesta en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como les decía, creo que dentro de los hábitos que tenemos nosotros que ir disciplinándonos, como la lectura de la Biblia, como la memorización, como la meditación, la transcripción, el congregarnos regularmente, el aprender a darle a Dios lo que le corresponde, como nuestras ofrendas, nuestro diezmo, el servir a nuestros hermanos, el servir a los no cristianos, hablarles a otros de Cristo, todo eso, parte de este hábito que necesitamos desarrollar para entablar una relación, una amistad con Dios, ¿no? Si alguien nos preguntara a hoy a nosotros que ya creemos en Jesús y que ya sabemos que Él vive dentro de nosotros y que su Espíritu Santo está dentro de nosotros, cuál sería la riqueza más grande que nosotros como cristianos podemos tener? Yo creo que sin lugar a equivocarnos, sin error alguno, la riqueza más grande que nosotros podemos tener no se basa en lo que nosotros podamos tener, posesiones, riquezas, aún el amor de algún ser amado. La amistad más grande que nosotros podemos tener es nuestra relación con Dios, es la amistad con Dios.
Creo que a lo largo de la Biblia nos damos cuenta que los hombres de Dios, que las mujeres de Dios, siempre estuvo ligado esta relación con el Padre a través de la oración. No nos imaginamos a un Moisés sin ver esa relación tan íntima que tuvo con el Padre, al grado de que le pidió mirarlo, ¿no? Y Dios le dice, ¿sabes qué? No puedes verme porque no hay hombre que pueda verme y que viva, ¿no? Y a mí me impacta, ¿no? Porque narra la palabra de Dios que Dios le dice, ¿sabes qué? Cuando métete era como una cueva, ¿no? Y cuando yo pase, cuando ya yo pase, tú puedes mirar solamente mi espalda, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque Moisés anhelaba, ¿no? Ver a Dios cara a cara. Lo vemos, Daniel, ¿no? Oraba 3 veces al día, anhelaba estar en la presencia de Dios. Entonces yo creo que todos estos hombres, David, Elías, los profetas, los patriarcas, Abraham y toda esta gente que vemos en la escritura, este vínculo de amistad, de relación, partió desde la experiencia de la oración, partió desde la experiencia de esta amistad, de esta relación con Dios. Y yo creo que este hábito, lejos digo, se tiene que volver un hábito porque tenemos que disciplinarnos, tenemos que aprender a ocupar un tiempo, lo vamos a ver ahorita, a apartar un lugar específico. Tenemos que hacer ciertos, ¿cómo llamarlo? Ciertos pasos o ciertos sacrificios también nosotros, en el sentido de, no como sacrificio ay, otra vez no, sino sacrificios en lo que a nosotros, sacrificar lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Lo que a nuestra carne le gusta, dejar esos deseos y entonces emplear más tiempo con Dios en oración, pasar más tiempo con Dios en esta relación íntima, ¿no? Y siempre vamos a estar expuestos al ataque, ¿no? Porque si hay algo que el enemigo va a atacar fuertemente, son nuestros tiempos devocionales, son nuestros tiempos de oración con nuestro Padre. Porque Él sabe, ¿no? Que a medida que nosotros oramos y nos metemos con Dios y intercedemos y estamos buscando esta amistad con el Padre, Él sabe que cada oración, que cada petición, que cada intercesión en automático son como bombas, ¿no? Que caen directamente en el infierno, ¿no? Porque pues a él no le causa problema, ¿no? Que alguien rebelde predique, que alguien que está en pecado pues predique. A él le causa problema y le causa dolor cuando ve a un hombre, a una mujer que se está esforzando en la oración, que se está esforzando en tener esta relación con el Padre, porque eso es lo que realmente puede cambiar y transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Este tiempo que nosotros necesitamos más que un hábito, sea una necesidad de nuestras vidas. El salmista, el rey David, el salmista David, en el Salmo 91, versículo 15 y 16 dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Creo que David entendió este hábito de la oración como parte fundamental en su vida, como parte integral en su vida cristiana, en su caminar con Dios. Cuando vemos la vida de David, pues nos damos cuenta que fue un hombre de oración, fue un hombre que estuvo siempre, pues, de la mano de Dios y aunque estuvo en esa forma y dependiendo de Dios, nos damos cuenta también cómo
cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros bajamos la guardia, el enemigo va a venir con todo a querer destruirnos, ¿no? Y en este caso, pues él tuvo que pasar por una situación bien complicada, él cae en pecado, la historia creo que todos la sabemos, y cómo en ese punto, pues viene la corrección de parte de Dios, pero algo que a mí me impacta en la vida de David, que él reconoció su pecado. Ahí está el Salmo 51, es una oración de reconocimiento que él había pecado, que él había fallado, que necesitaba el perdón, que necesitaba el favor de Dios. Y lo vemos como, a pesar de todo lo que él pasó en en esa corrección por parte del Padre, hay una frase que dice, ¿no? Que me falte todo menos tu presencia. Y creo que él entendió claro esto, ¿no? De tener esta intimidad con el Padre, porque el tiempo que nosotros empleamos en oración, el tiempo que nosotros pasamos con nuestro Padre en oración, es lo que va a liberar ese poder transformador, ese poder que no lo podemos tener en esta tierra, es algo sobrenatural. La Biblia nos habla acerca de nuestro máximo ejemplo, del maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, y Él nos da un claro ejemplo. Si bien hablé de todos los hombres de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos en el Nuevo Testamento la vida de Jesucristo. Dice en el Evangelio de Marcos, ¿no? Que siendo aún muy oscuro, muy de mañana, él salía y se iba a un lugar desierto y ahí oraba. Él tenía por costumbre orar en las madrugadas, orar antes de servir a la gente, orar después de servir a la gente, y siempre estaba en esa comunión, en esa comunicación con el Padre. Entonces, esto es bien importante porque Él es nuestro máximo ejemplo. Si tú y yo queremos experimentar realmente ese poder de Dios, ese poder que cambia, ese poder que trae una dinámica a nuestra vida cristiana sobrenatural, tenemos que tomar como base y ejemplo la vida de nuestro amado Jesús. Porque la Biblia describe diversas formas de oración. Vamos a comenzar viendo la oración como algo individual, ¿sí? Nuestra oración como eh, entre más pasemos tiempo, entre más nos conectemos con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre, es como vamos a obtener más fuerza, vamos a obtener más crecimiento para poder surfear, ¿no? Los diferentes problemas en la vida, ¿no? Me gusta mucho el curso de Jesucristo y la oración, porque ahí nos habla que el único repelente, la única vacuna contra el pecado es la oración. Cristiano que ora, deja de pecar; cristiano que peca, es porque dejó de orar. O sea, es tan básico, tan fundamental la oración en nuestras vidas, que alguien en su sano juicio, ya cristiano, ya conociendo la palabra, pues sabe que es eh, literalmente como un suicidio espiritual el vivir sin la oración, el no pasar tiempo, el no pasar tiempo con Dios. Es importantísimo que nos quede claro que la única manera para poder nosotros estar de pie entre los problemas es doblando nuestras rodillas. Cuando vienen los problemas y tú ya oraste, tú te mantienes firme, tú te mantienes con esa convicción, con esa fe en Cristo, y no te mueve el problema, no te mueve la dificultad. A lo mejor de repente hay como que te mueve tantito, pero tú estás parado en la roca que es Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa cuando no oramos, no tenemos esa relación con el Padre? Pues vienen los problemas y a la primera de cambios vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a apartarnos, ¿sí? Uno de los ejemplos también que veo en los evangelios y que es de resaltar,
cuando Jesús lleva, ¿no? A los discípulos, a Santiago, a Jacobo y a Juan, los lleva ahí al monte de la transfiguración y pues ahí está Jesús, ¿no? Dice que él subió y estaba orando, estaba en una comunión con el Padre y de repente dice que los discípulos vieron a Moisés y a Elías y a Jesús, ahí pues cada uno representa el Moisés, la ley, Elías los profetas, los discípulos de la iglesia, y de repente se oye una voz de entre las nubes que dice, este es mi hijo amado, a él oiga, ¿no? Y cuando Jesús desciende de la montaña, pues dice que su rostro se transfiguró, o sea, su rostro resplandecía, así como recordemos en el pasaje en el Antiguo Testamento cuando Moisés subió a la presencia del Señor, dice que cuando bajó su rostro resplandecía, no podía la gente mirarlo porque era una luz poderosa. Entonces, la oración trae un cambio, la oración trae una transformación a nuestras vidas, pero vuelvo a insistir, no es algo que sea automático, no es algo que logremos de la noche a la mañana. Tenemos que comenzar poco a poco, y a medida que invertimos media hora, 20 minutos, vamos aumentando a 40, vamos aumentando a 50 minutos. El parámetro que Jesús nos deja en la palabra de Dios en la Biblia es una hora, ¿no? Cuando le dice a sus discípulos, no han podido orar ni siquiera conmigo una hora, ¿no? Entonces, ya orar una hora es complicado, ¿no? En nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros empezamos a ejercitar este hábito, cuando nosotros empezamos a pasar tiempo con Dios y empezamos a dejar que Dios tome el control y que nosotros sea un anhelo, sea una necesidad diariamente, que nuestras primeras palabras, que nuestros primeros pensamientos sean para Dios, sean para Jesucristo. Señor, gracias por un nuevo día, gracias por la oportunidad de escuchar los pajarillos, de poder ver cómo la creación misma da testimonio del Creador y le alaban y le dan gracias y lo bendicen. ¿Cuánto más nosotros, ¿no? Que a hoy como hijos de Dios tenemos que pasar tiempo con nuestro Padre. Ahora, el tiempo que nosotros empleamos con el Señor Jesucristo es lo que va a liberar ese poder en nuestras vidas, así como en la vida de Jesús, como en la vida de estos hombres de Dios, que su vida era transformada, aún su apariencia era transformada. De la misma manera Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Entonces, hay algunos puntos que este hábito de la oración tiene que cumplir, ¿no? O sea, primero, tiene que ser en un lugar secreto. Jesucristo nos enseña cómo es como tenemos que orar. No es algo que lo hagamos como nosotros queramos o no. Hay una, vamos, Dios dejó a través de Cristo, dejó un ejemplo. El ejemplo es Jesús y Él nos enseña cómo orar. Recordemos que cuando los judíos se dan cuenta de que Jesús oraba de una manera diferente, porque recordemos, ¿no? Para los judíos la oración es parte integral de su cultura, de la religión, del judaísmo. O sea, ellos, en su religión y por naturaleza, ellos oran, ¿no? Tienen esta práctica. Pero cuando los discípulos oyen orar a Jesús, ellos entendieron que ellos no sabían orar. Y entonces le dice, enséñanos a orar. Y entonces Jesús ya da el parámetro, ya da los lineamientos de cómo se tiene que hacer y les dice Jesús, bueno, ustedes orarán así, cuando ustedes oren, lo primero que les da el Padre Nuestro, pero les dice, ¿sabes qué? Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, fíjate, esta relación que desde el huerto del Edén se perdió con la desobediencia de Adán y de Eva, esa relación se cortó, esa comunicación que había entre Dios y el hombre, pues literalmente el pecado hizo una división. Dios a lo largo de la historia humana
sigue buscando que nosotros tengamos esa relación con Él, que tengamos esa comunicación con Él. Y lo quiere hacer de una manera íntima, de una manera personal, de una manera que tú y yo lo conozcamos cada día más. Pero no vamos a poder conocer a Dios, no vamos a poder conocer a Cristo a menos que nosotros estemos dispuestos a pasar tiempo con Él, a poner como prioridad este tiempo en mi vida antes que el trabajo, antes que la escuela, antes que todas mis actividades que yo tenga que hacer durante el día. Mi primer prioridad elemental, fundamental, es más que el agua que tomo, más que el aire que respiro, es la oración, porque de ahí parte todo lo que voy a hacer en el día. Y si yo salí sin tener una relación con el Padre, una comunicación con Él, pues a la primera de cambios, ya desde que te levantas, no encuentras los zapatos, ya te estás molestando porque ya se te hizo tarde y ya se me hizo tarde, ya se me hizo tarde y te vas sin tener esta comunicación con Dios y todo te sale mal en el trabajo, cometes errores, de repente suele pasar que sales a carretera, tienes un percance y todo se vuelve un caos. ¿Por qué? Porque no pusimos como prioridad a Dios, como no pusimos como prioridad este tiempo que tenemos que pasar con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está invitando. Cuando Él dice, cuando tú eres, entra a tu aposento y cierra la puerta, Él nos está invitando a tener una oración íntima, una relación íntima. Esto se asemeja o equivale a cuando el esposo y la esposa tienen una relación íntima donde nadie más entra en su recámara más que ellos dos y nadie puede entrar y cierran la puerta. De la misma manera, Dios quiere tener en lo espiritual una relación personal, íntima con cada uno de nosotros. No solamente cuando vamos a la reunión, no solamente cuando nos congregamos, no solamente cuando hay velada de oración, no solamente cuando oramos en grupo, no. Todo eso está bien, orar en grupos, hacer veladas de oración, orar cuando nos congregamos, todo eso está bien, pero todo parte de mi relación íntima con el Padre, ¿no? Normalmente los cristianos piensan, ¿no? Se cree que uno va a la iglesia entendiendo que la iglesia es el grupo de personas que se reúnen para adorar a Cristo, ¿no? Para adorar al Padre. Porque la iglesia es eso, el grupo de personas, no es el edificio, no es el auditorio, lo que santifica, lo que hace que sea, pues sí, es al edificio, pues es el grupo de personas, pero una vez que nos vamos de ahí, pues sigue siendo ladrillos, ¿no? Jesucristo deja el parámetro claro de qué es la iglesia, el grupo de personas. Pero muchos piensan, uno, que es el edificio, que es el auditorio, o como hoy no, muchos le llaman, ¿no? El templo, ¿no? Y solamente Dios me escucha en el templo y en el altar. No es cierto. Aquí Jesús fue bien claro. La oración que Él escucha es cuando tú y yo hay un lugar en nuestro hogar donde puede ser tu recámara, puede ser, no sé, tu estudio. Dentro de las prisiones nos damos cuenta que muchos de nuestros hermanos, pues es su camarote, su cama donde se duermen y cuando quieren orar, a pesar de que hay mucho ruido, pues se ponen una cobija encima y están ahí en su aposento, en su lugar secreto, porque ahí no tienen recámara ni mucho menos. Entonces, Dios nos está invitando a tener una relación íntima, esa comunicación que Él tenía con el hombre desde el comienzo. Él sigue buscando que el hombre vuelva a esa comunicación y es a través de la oración. Porque a través de la oración, cuando nosotros empezamos a tener esta intimidad con el Padre, entonces nuestras mentes, nuestros corazones empiezan a tener los motivos correctos, empiezan a tener las motivaciones correctas, empiezan a tener decisiones correctas, empiezan realmente a estar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En ese sentido, entonces, yo tengo que alinearme a la voluntad del Padre y no que mi voluntad quiera yo alinear su voluntad. Y a veces cuando no suelen pasar las cosas como yo quiero, lejos de haber gratitud, lejos de que haya agradecimiento, hay queja, es que ¿por qué me pasa a mí esto? Es que ahora que estoy leyendo la Biblia, ahora que oro más, ahora que me estoy metiendo más con Dios, los problemas vienen con más fuerza. Pues claro, porque Jesucristo nunca dijo que si tú venías a Él, las cosas iban a ser fáciles. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Y cuando nosotros estamos en esta línea directa con el Padre, entonces tenemos una relación personal con Él, entonces nuestros motivos empiezan a ser los correctos. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate, aquí Jesús le está hablando a los fariseos, a los escribas, a los líderes espirituales de su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho de la oración, lejos de una relación íntima con el Padre, habían hecho de la oración simplemente algo para que la gente los pudiera ver, para que se dieran a notar, ay, no, ese sí ora, ese sí es un hombre de oración, y hacían largas oraciones y letanías y repeticiones. Y Jesús, fíjate lo que les dice, cuando ores, no seas hipócrita. Y da ciertos puntos, ¿no? De cómo eran. Aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Entonces ellos no tenían el motivo correcto de que era tener una comunión con el Padre. No, ellos querían la gloria de los hombres, ellos querían ser vistos por los hombres. Y dice Jesús, les digo, ellos ya tienen su recompensa. Ahora, está mal orar en voz alta, está mal orar en público. Ha habido ocasiones que yo he pasado por ese tipo de situaciones donde de repente viene una situación y pues en el momento oras por la persona y no te importa si hay gente a tu lado o te están viendo eso ya no importa. Pero aquí el punto es, tú puedes hacerlo, tú puedes orar por alguien en la calle y orar a lo mejor en voz alta, no con gritos ni mucho menos, algo moderado, pero si tú y yo no lo hacemos esto en lo íntimo, en la intimidad, ahí es donde está el problema, porque entonces no es la motivación correcta. Ahora, si tú oras de esa manera en público como lo haces en la intimidad, pues gloria a Dios. Gloria a Dios porque ya tienes tú esa intimidad con el Padre y cuando se te presenta la oportunidad, pues tú lo haces en público. O sea, no, el mal está cuando nosotros queremos aparentar lo que no somos. Cuando nosotros queremos impresionar a los hombres, ¿no? Cuando nosotros queremos impresionar al pastor, al líder, al hermano, ¿no? Hay un video que la otra vez vi que llega el pastor a casa de la familia y van a comer, ¿no? Y entonces, pues le dice el pastor al papá, pues, dé gracias por los alimentos, ¿no? Y entonces el papá empieza a orar y Señor, te doy gracias por la vida, te doy gracias por esto y te doy gracias por lo otro y gracias, Señor. Y ahí está, ¿no? Y de repente, pues el niño levanta sus ojos, ¿no? Y lo ve y está hable y hable y hable, y de repente el pastor pues también se queda así porque ya había tardado muchísimo, ¿no? Y se le queda viendo el hijo, le dice, oye papá, ya termina, ¿no? Ya termina. ¿Por qué estás orando así si tú nunca oras de esa manera, ¿no? Entonces, pues él quiso aparentar algo que él en realidad no lo hacía, ¿no? Y es bien fácil, ¿no? Detectar cuando alguien realmente no tiene una intimidad con el Padre, porque normalmente esto sucede, ¿no? Queremos orar lo que no oramos en todos nuestros días, ¿no? Entonces,
tenemos que tener la motivación correcta. Y la motivación correcta es establecer una relación personal con el Padre, establecer una relación íntima con Él. Y eso lo vamos a generar a medida que nos ejercitemos en la oración, que lo hagamos constante, que lo hagamos siendo perseverantes, oren en todo tiempo, perseveren en la oración. Ese es el mandato del Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pablo. Oren sin cesar. Oren, oren, oren. Jesucristo lo dijo claro a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Y normalmente nosotros siempre decimos, ay, no, es que la carne es débil, yo no me puedo levantar temprano, es que a mí me cuesta mucho trabajo, apenas si oro 2 minutos y ya se me acabaron las palabras, y empezamos a orar y pareciera que vienen pensamientos bien terribles a nuestra vida. Claro, porque el enemigo va a querer a toda costa y va a usar todos los medios para distraernos, porque sabe que si nosotros empezamos a orar y nos metemos con Dios y oramos y invertimos tiempo en la oración y estamos macheteándole a la oración, nuestra vida realmente va a tener un cambio, va a florecer en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo y vamos a empezar a poder ver el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces, realmente nos conviene establecer este hábito, pero vuelvo a repetirlo, más que un hábito, tiene que ser una necesidad, un anhelo de pasar tiempo con nuestro Padre Celestial. Las relaciones correctas con Dios como nuestro Padre, a medida que oramos, es como nosotros vamos a conocer al Padre. Normalmente yo anteriormente tenía el concepto de Dios como padre, pues un hombre ya de edad, ¿no? Con barba blanca, larga y como nada más viendo en dónde yo me equivocaba para corregirme, para castigarme, porque ese fue el Dios que a mí me presentaron, ¿no? Pero cuando vengo yo a la Biblia, cuando vengo yo al conocimiento de la palabra de Dios y me doy cuenta del amor del Padre, esto es increíble, hermano, porque Dios amó tanto al mundo, el Padre amó tanto al mundo, que vio la necesidad de salvarlo y no tuvo otra opción más que enviar a su único hijo para poder redimir al hombre, para poder perdonar los pecados, para poder salvarlo. Pero es increíble esta parte de cómo está conectado el Padre con Jesucristo y con el Espíritu Santo, porque los tres son uno. No son tres dioses, es un solo Dios, pero con tres personalidades diferentes. Siempre yo lo asumo con el agua, ¿no? H2O, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Por ahí va. Y está en tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Entonces, el agua siendo sólida no deja de ser agua o no deja de perder sus componentes si es vapor, es igual, o si es líquido. Entonces, de la misma manera, Dios en ese sentido, imagínate, ¿no? De repente nuestra mente es tan pequeña que no podemos entender esto, pero al mismo tiempo que el Padre estaba en el cielo, había dejado el trono en la persona de Cristo y estaba pagando Él en la cruz por el pecado de la humanidad. Porque recordemos que Cristo cuando viene a esta tierra, viene como hombre 100%, pero viene como Dios 100%. Entonces tú y yo, para conocer al Padre, dice Colosenses, él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Jesús a través de los evangelios, a través de la Biblia. Jesucristo les dijo a sus discípulos ya cuando
Él iba a tener que pasar por toda esta situación del sacrificio y todo. Le dice, bueno, yo me voy a ir y ya no los voy a ver. Dice, pero ustedes saben a dónde voy y les empieza a hablar del Padre, porque si ustedes creen en mí, creen en el Padre y porque yo soy uno con el Padre. Y entonces Felipe le dice, bueno, una sola cosita, Jesús. Ya nos mostraste milagros, resucitaste muertos, hiciste andar a los cojos, le diste vista a los ciegos. Muéstranos al Padre. Dice una sola cosa, muéstranos al Padre y creemos. ¿Y qué le contesta Jesús? Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y tú me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, a Jesús, ha visto al Padre. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esta relación con Dios a través de la oración, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, entonces nosotros empezamos a conocer realmente quién es nuestro Padre, quién es Dios, cuánto nos ha amado, cómo se deleita en que nosotros seamos sus hijos y cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros guardamos su palabra, cuando nosotros vivimos en su voluntad, lo hacemos sonreír como cuando alguno de tus hijos te hace sonreír, cuando tú ves que se está portando bien y que está haciendo las cosas sin que tú lo mandes y que llega y te abraza y te dice, papá, te amo. Eso, la verdad, pues no hay quien se resista ante eso. De la misma manera, cuando nosotros venimos a Cristo, hablamos con Él, hablamos con nuestro Padre, Él se goza. Y entonces nuestra relación empieza a ser correcta con Dios, porque normalmente el ser humano tiene la concepción de Dios como fueron sus padres. Y si su padre fue ausente, entonces Dios brilla por su ausencia. Si su padre fue una persona violenta y que lo maltrató, se piensa de Dios que Dios es así. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y Cristo nos alumbra con toda su luz y empezamos a tener una relación con Dios a través de Cristo, a través de la oración, nos damos cuenta del amor tan grande que el Padre tiene para nosotros. Dice en Lucas 11:13, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Aquí Jesús les está preguntando a la audiencia, ¿no? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y fíjate, es increíble la manera de enseñar de Cristo. Dice, pues si ustedes o vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida, a los que se lo pidan, perdón. Entonces, fíjate, cómo nosotros, como humanos, lo único que podemos dar a nuestros seres amados, en el caso del ejemplo que Jesús pone aquí a nuestros hijos, pues quizá le podemos dar un pan, le podemos dar un pescado, le podemos suplir sus necesidades físicas, ¿no? Le podemos dar un abrigo, una casa, podemos cuidarlo, darle de comer, pero las cosas espirituales no podemos dárselas. Como la paz, el amor, el gozo, la salvación, la gracia, eso no depende de nosotros, proviene del Padre. Y aquí es increíble porque aquí él dice, ¿no? Si ustedes saben dar esas cosas a sus hijos, dádivas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ya aquí estamos hablando en otro nivel, ¿no? Ya estamos hablando del Espíritu Santo, ya estamos hablando de las cosas espirituales que nosotros podemos pedirle a nuestro Padre y Él nos las va a dar. Cuando estamos con la motivación correcta, cuando nuestros anhelos, nuestros deseos están en línea con el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Empezamos a ejercer una confianza verdadera en Dios, confianza verdadera en Dios. El Salmo 55, 16 al 17 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Fíjate, qué increíble, ¿no? Qué increíble porque Dios quiere que a través de la oración tú y yo aprendamos a confiar en Él, a confiar en Él. Porque hoy en día muchos que dicen que son cristianos, que creen en Dios,
no tienen la confianza en Dios. Y entonces lo que pasa alrededor del mundo lo sacude, las noticias, lo que estás viendo, ay, ¿qué va a pasar mañana pasado? Pues lo que pase. Tu confianza está puesta en Dios. Tu vida está confiada en Dios. Dice la palabra de Dios que si dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque estoy confiado en Él. Él guarda mi alma. ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a desesperanzar? ¿Por qué va a haber duda en mi corazón cuando mi confianza está puesta en Dios? Y este salmo es maravilloso porque nos habla de una dependencia completa a Dios. No es, ok, voy a orar al Padre de 7 de la mañana a 8 y durante todo el día ya no tengo contacto con Él. No, Él quiere que nuestra relación sea constante, constante, a cada momento, que ya fui al trabajo y en el trabajo tengo que tomar una decisión. Padre, ¿qué hago? Tú guíame, Señor Jesucristo, ¿qué decisión voy a tomar ante esta situación? Y Dios te habla, ya sea en tu interior, ya sea a muchos les habla con voz audible, o quizás en la mañana cuando leíste la palabra, te dio una palabra y es la confirmación de lo que tienes que hacer. Y lo llevas a cabo y es una bendición para tu vida, o en la escuela, o en el matrimonio, en el ministerio, en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere que nosotros tengamos una relación continua, constante, a cada momento. Porque el Salmo 55 aquí lo está diciendo claramente. Dice, en cuanto a mí, dice, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Fíjate con qué seguridad lo está diciendo, y Jehová me salvará. Eso es confianza. Tarde, mañana, a mediodía, dice, oraré, tendré una comunicación con Dios y clamaré y Él oirá mi voz. También cuando yo empiezo a tener esta relación con Dios a través de la oración, se disipan esos asuntos falsos de mi corazón, o sea, todo lo que no tiene que ver con una motivación correcta, todo lo que no tiene que ver con asuntos que tengan que ver con Dios, Dios los purifica, los quita de mi vida, los quita de mi corazón, y entonces estoy en una conexión plena en su voluntad porque he aprendido a conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta a través de renovar mi pensamiento, de renovar mis actitudes conforme a la palabra de Dios y conforme a esta relación que yo tengo a diario con mi Padre. Marcos 7 del 6 al 7 dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando tú y yo no tenemos esta comunión con Dios, no tenemos esta intimidad con Dios, entonces puede que hagamos muchas cosas, puede que trabajemos aún hasta en la obra, puede que tengamos un ministerio prominente, puede que hagamos mucho, pero a veces lo hacemos, pero no es la motivación correcta. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Así como el que Jesús le dice, oran en las esquinas para que los miren, porque les gusta que la gente lo vea. En este caso, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo lo que haces? Si realmente es la motivación agradar al Padre, pues no vas a recibir honra ni gloria de nadie. Vas a pasar desapercibido y gloria a Dios por eso. Porque esa es una buena señal de que lo estás haciendo para Cristo. Pero cuando empiezan los elogios, cuando empiezan las felicitaciones y tú y yo no la queremos, cuidado, porque entonces estamos perdiendo tiempo, estamos ocupándonos más en las cosas que en Dios. Decía en una ocasión Alberto, ¿no? Pasa más tiempo con Dios y menos tiempo con los hombres. Y si nosotros hacemos eso, nuestra vida va a tener cambios drásticos, cambios
radicales. ¿Por qué? Porque entonces no nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Nos vamos a mantener en una comunión constante con el Padre y vamos a aprender de Él y vamos a hacer las cosas como Él y no vamos a buscar la gloria de los hombres y vamos a servir por amor, vamos a servir sin esperar nada a cambio, a la manera que lo hizo Jesús. Dice, porque yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Yo no vine para que me sirvan, sino vine a servir y a dar mi vida por muchos. Entonces, a medida que nosotros expresamos esos sentimientos y esos problemas que tenemos cuando hablamos con Dios, entonces podemos hacerlo de una forma transparente, de una forma honesta. Y entonces cuando nosotros le hablamos desde lo profundo de nuestro corazón, es cuando también viene esta parte de una adoración genuina. Hoy se piensa, o por muchos años se pensó, que la adoración tenía que ver con música, ¿no? Con canciones sublimes y levantar las manos y tiempo suave de música, ¿no? La adoración es más que eso. Es una forma como yo puedo expresarla levantando mis manos, cantando, pero eso no es realmente la adoración. La adoración va mucho más allá y tiene que ver con nuestro diario vivir, presentando a diario nuestro cuerpo en sacrificio vivo, mis manos, mis ojos, mi corazón, mi mente, mis emociones, todo, todo. Tengo que presentarlo a Dios en un sacrificio vivo cada vez que hablo con la verdad, cada vez que hago algo justo, cada vez que le hablo a otros de Cristo. O sea, la adoración es constante y tiene que ver con acciones prácticas. Fíjate lo que dice el Salmo 34 del 1 al 4. Bendeciré a Jehová, dice, de vez en cuando. Cada vez que tenga ganas, cada vez que amanezca con el ánimo a tope, no. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Otra forma como yo también puedo orar y cómo esa oración me lleva a este punto es la confesión. Y empiezo a confesar mis faltas, empiezo a confesarle a el Padre a través de Cristo mis pecados. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creo que cuando nosotros, a través de la oración, a través de este hábito que nosotros empezamos a tener, vamos a estar expuestos a caer, porque no somos perfectos. Sigue estando en nosotros esa naturaleza caída y no va a terminar hasta que Cristo venga y seamos levantados y nuestro cuerpo sea transformado en uno incorruptible o tengamos que morir en esta tierra y esperar su venida para ser renovados nuestros cuerpos. Pero mientras vamos a seguir lidiando con el pecado, con la maldad inherente en mi corazón. Pero aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros por algún motivo, ya sea por descuido, ya sea por negligencia, ya sea pecados por omisión, por comisión o porque viene el enemigo y nos pone el pie para trompicarnos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ir a Cristo y confesarle nuestros pecados, estar de acuerdo de cómo ve él el pecado, ¿sí? Hacer una correcta confesión del pecado porque creo que este punto también es bien importante en la oración, ¿no? Porque a veces cuando estamos orando y Dios nos trae a nuestra cabeza lo que hemos hecho mal, decimos, híjole, es que ¿cómo se lo voy a decir? Es que es algo, ay, me da pena. Oye, pero si Él ya lo vio. Ahora, ¿tú crees que a Él lo podemos tomar por sorpresa y decir, ay, no vi cómo este César pecó este día, se me pasó? No, él ya sabe. Dice la palabra es que aun cuando antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir, lo que estamos pensando.
Y yo creo que esta es una de las cuestiones donde muchos cristianos igual no han entendido que para que nuestra vida prospere espiritualmente, tenemos que hacer una correcta confesión de pecados, estar de acuerdo con el pecado como lo ve Dios y no quitarle ni ponerle, ¿no? Porque no es lo mismo decirle, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados, a decirle, te pido perdón porque ayer le hablé mal a mi esposa, te pido perdón porque ofendí a mi hijo el día domingo cuando le pedí esto de mala manera, te pido perdón porque hoy cuando salí a la calle, estos dos halcones que tengo que cuidar se me fueron por otro lado y Señor, perdóname porque hice esto y esto y esto y esto. Ah, cuando nosotros lo hacemos de esa manera, entonces Dios está viendo que estamos siendo honestos. Y la oración, en la oración, la confesión es parte de para que nuestra vida crezca. Ahí está el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Claramente cómo fue esa confesión, primero al padre y luego a la persona que ofendió. En este caso, si tú al confesar tu pecado ofendiste o ofendí yo a alguien, pues tengo que ir en esa línea a Dios y luego a la persona que ofendí a pedirle perdón, ¿no? Para que Dios pueda restaurar relaciones, Dios pueda limpiar mi corazón y no guarde amargura, resentimiento, odio. Es importantísimo esta parte en la oración. También vienen las peticiones, ¿no? Que son importantes, que tenemos este privilegio, ¿no? De pedirle a Dios nuestras necesidades, tanto espirituales, emocionales, físicas, hasta económicas, porque Él sabe lo que necesitamos. Ahora bien, Dios provee y nos cumple necesidades, no necedades. Porque a veces pedimos cada cosa y como dice Santiago, ¿no? Piden pero no reciben porque pues su motivación no es la correcta. Piden para sus deseos, para sus deleites. Mateo 7 del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces, las peticiones son parte, pues también de la oración, ¿no? Y son válidas. Y en esas peticiones, pues ahí está el pedir por el hijo rebelde, el pedir por, pues necesito una casa, necesito no sé, tantas cosas que como personas en el diario vivir necesitamos, pero hay algo que dice Jesús, ¿no? No seas como los que no me conocen, no seas como los gentiles, ¿no? Que ellos piensan solamente en la comida, en la bebida, en el vestido, no. Yo ya sé que ustedes tienen necesidad de esos, pero no se preocupen, que eso no les quite el sueño. Más bien ocúpense, ¿no? O sea, tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás yo lo voy a ir añadiendo. Yo sé lo que tú necesitas. Pero si tú empiezas a buscar primeramente el reino, empieza a buscar primeramente las cosas de Dios, yo voy a empezar a obrar en tu vida y las vas a obtener, pero no son lo que te quita el sueño, lo que te roba la paz. También a través de la oración podemos dar acción de gracias. Acción de gracias. Y la acción de gracias solamente es darle gracias. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la vida, gracias por la familia que tengo, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por el trabajo, gracias por la enfermedad, gracias por este problema que estoy pasando. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios en el dolor, en la adversidad, en la tribulación? Sí, porque la palabra de Dios dice que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos en esta comunión con el Padre, entonces entendemos que cuando viene un problema, viene una dificultad, viene una tribulación, es porque Dios lo está permitiendo para templar nuestro carácter. Y como sabe que estamos en oración, Él sabe que esto nos va a hacer más fuerte. Él sabe que va a pulir esas áreas de nuestra vida que todavía hace falta que sean pulidas y que todos esas defectos, esas impurezas, tienen que ser trabajadas a través del dolor, a través de la tribulación, porque solamente así. Dice Efesios 5:4, versículo 18, 19 y 20, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Y viene una orden aquí.
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Dios, a través de su amado Hijo Jesús, nos muestra, ¿no? Esta parte de la oración en su vida que fue la clave del éxito y que ha sido la clave del éxito en todos los hombres de Dios y que será la clave del éxito en cada uno de nosotros si realmente estamos dispuestos a pagar el precio. Dice, vemos en la Biblia 5 mandamientos relacionados con la oración. El primero es velad y orar siempre, no de vez en cuando, no cada vez que tenga ganas, cada vez que me acuerde, cada vez que el agua me llegue hasta el cuello, porque normalmente es así. Cuando ya tienes el agua en el cuello, es cuando vienes a Cristo, cuando le pides a Cristo. No, es mucho antes. Tenemos que poner todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, descansar en Jesús, porque a su tiempo Él va a poner todo en su lugar, pero tenemos que velar y orar siempre. En el sentido de velar no es que toda la noche te la pases sin dormir, no. O sea, velar en todo momento, a cada instante, en el día, en tus quehaceres, en el trabajo, en todo momento, estar siempre en esa comunicación con el Padre, velando y orando siempre. Dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, perdón, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Marcos 13:35 al 37 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, porque cuando venga de repente, no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velen. ¿Sí? Porque no sabemos cuándo va a venir el problema, no sabemos cuándo va a venir la dificultad y tenemos que estar velando porque que así nos encuentre Jesús en una comunicación, en una comunión con Él. Tenemos que orar también y es parte de estos mandamientos, tenemos que orar para no caer en tentación. Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y normalmente nos quedamos con la última parte, ¿no? Ay, es que yo no puedo, es que la carne es débil, es que yo no me puedo levantar temprano, es que hace mucho frío, es que, ok, ok, no todos se pueden levantar temprano, pero bueno, si nuestro ejemplo es Cristo, pues Él lo hacía de madrugada, ok. No te puedes levantar temprano, bueno, pero levántate, establece un tiempo, pon tus tiempos para la oración, para que podamos estar velando y estemos orando. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. También otro de los mandamientos es oren por obreros, oren por siervos, oren por gente que vaya a las naciones, a los pueblos, a las colonias, a ir a los vecinos, a hablar de Cristo. Lucas 10:2 dice y les decía, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Pareciera que estos obreros son pocos y los pocos, flojos, ¿no? Porque no quieren, ¿no? Ir a buscar a los perdidos, a la gente que no conoce de Cristo. Y es un mandato, tenemos que orar por obreros. También por los que están en autoridad, tenemos que orar por nuestras autoridades. Exhorto ante todo, dice 1 Timoteo 2:1 y 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira, no hay otra forma, no hay una fórmula para poder transformar, cambiar el corazón humano, las situaciones que vivimos a diario. No es con marchas,
no es con protestas, no es con palos y piedras, no, 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 con eso no vamos a cambiar nada. Al contrario, la única arma que tenemos es la oración. Y aquí está claro, tenemos que orar por nuestras autoridades. A veces nos estamos quejando del sistema, nos quejamos de los gobernantes, no, es que este sí, este no, pero en realidad estás orando para que Dios ponga, que de hecho Él pone y quita reyes, dice la palabra de Dios. Los gobernantes que tenemos somos los gobernantes que nos merecemos, porque normalmente todos queremos un cambio, pero ¿quién está dispuesto a cambiar? Y ahí es donde radica el punto clave. No, pero es que todo el mundo lo hace, todos tiran basura, todos se pasan los semáforos, sí, pero tú no lo hagas. No lo hagas tú, porque al no hacerlo tú, estás contribuyendo con tu granito de arena para empezar a mejorar, a cambiar las situaciones. Pero es a través de la oración que podemos nosotros realmente influir en el gobierno, influir en la educación, influir en lo espiritual para que Dios extienda su reino a todas las naciones. Es a través de la oración. Y número 5, orar por nuestros enemigos. Lucas 6:28 dice, bendecid a los que maldicen, a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Entonces, necesitamos realmente hacer de la oración un hábito en nuestras vidas. Cuando nosotros realmente hacemos ese hábito en nuestras vidas, vamos a empezar a entender cuándo orar, cómo tengo que orar. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que oraban. La mayoría de los héroes de la fe tuvieron sus tiempos regulares del día separados específicamente para la oración. Muchos oraban 3 veces al día, otros por la mañana, otros al mediodía, otros a la tarde, otros al anochecer, pero siempre, siempre estuvieron orando, ¿no? David, Daniel, lo hacía David temprano en la mañana, lo hacía por la noche. Antes de que el sol saliera, o sea, Daniel dice que oraba 3 veces al día. Y entonces nosotros tenemos que empezar a hacer de la oración, tomar en serio la oración, porque a través de que yo tome en serio la oración, entonces voy a empezar a generar ese cambio en todo mi entorno. Si mi relación con Dios es buena, mi relación con todas las personas, empezando por mi familia, los que tenemos la bendición de tener esposa, empezando con la esposa, los hijos, los papás, los hermanos, los tíos y partiendo ya después de la familia, los vecinos, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Entonces, todo depende de mi relación con Dios. Y podemos orar, los motivos son bastantes, no puedo orar por mí, para que Dios me dé sabiduría, para que Dios me ayude, puedo orar por otros hermanos también. Dice la palabra de Dios, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que orar también por el ministerio en la iglesia. Dice 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Tenemos que orar por los enfermos y los afligidos. Ahí lo dice en Santiago, que si alguno está afligido, haga oración; si alguno está alegre, cante; si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y nos dice, confiésense entonces sus ofensas unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. También podemos orar por nuestros hermanos que en algún momento cayeron en pecado, y dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pidan. Entonces tenemos que orar también por los hermanos, ¿no? Que en algún momento pues cayeron,
y que ahora nosotros también podemos ser pues esa ayuda para que ellos puedan salir también adelante, ¿no? Entonces, tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, ¿no? A través de la oración, a través de esa relación personal con el Padre, ¿no? Entonces, pues le damos muchísimas gracias a Dios. Permítanme tantito. Le damos muchísimas gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que nos da de darnos cuenta que no estamos solos en esta vida, no estamos solos aún cuando nos acercamos al Padre, ¿no? Dice que el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos ayuda también en la oración. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque parte del propósito del Espíritu Santo en nuestra vida es enseñarnos, guiarnos en la oración, ayudarnos en nuestra fe. El Espíritu Santo es el que nos ayuda de una manera especial para tener esta comunicación con nuestro Padre, ¿no? Entonces, pues yo te animo en el nombre de Jesús a que podamos nosotros establecer este hábito en nuestra vida para poder tener esta relación íntima con nuestro Padre. Hoy, mira, hay tantas herramientas que Dios nos ha provisto para que nosotros podamos realmente ejercitarnos en esta área de nuestra vida, ¿no? Allí en la página de Fundación Emanuel, buscas en Google ahí Fundación Emanuel eh, y entras a la página y en automático está anclado en la parte superior de la página la cadena de oración 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En el horario que tú quieras, ahí está. Puedes ser en la mañana, puede ser en la tarde, al mediodía, en la madrugada, a la hora que tú dispongas. Ahí está esa herramienta. Se ora conforme al boom por las naciones, boom de obediencia a las naciones, boom de obediencia por México. Se ora por México, los diferentes estados de la República, se ora por el continente asiático, el continente europeo, por todos los continentes, americano, todos ahí poco a poco están subiendo los videos, el continente africano, o sea, todos están ahí. Y podemos hacerlo, podemos invertir tiempo, podemos dejar de hacer cosas que a lo mejor no son tan productivas o que no son productivas, ya sea quizás a veces pierdo mi tiempo viendo una película que dura una hora, ¿no? Una hora y media. Pues a lo mejor esa hora y media la voy a sacrificar ese tiempo y voy a ponerme a interceder, voy a orar. También por ahí están nuestros hermanos de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Hay oración en Facebook. También ahí está, es oración diaria eh, lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Y está también el taller de lectura bíblica diaria de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Terminando la hora de oración, se une luego la lectura bíblica. Ya ahorita van con la segunda vuelta de la Biblia. Ya terminaron la primera lectura de la Biblia completa, van con la segunda. Y pues ahí están las herramientas, ahí en la página de Fundación Emanuel, está el devocional. Si de repente te cuesta trabajo, dices, híjole, se me acaban las palabras bien fácil, llevo 5 minutos y ya no sé qué decir. Bueno, en la página una herramienta que es un devocional diario donde están la adoración, las peticiones, la intercesión, la acción de gracias, y ahí, pues basado en el Padre Nuestro, ahí están peticiones conforme a la Biblia, está la intercesión por los países, está la intercesión por los hijos, o sea,
el punto es que nosotros realmente queramos obedecer al mandamiento de que velemos y oremos para no entrar en tentación. Ahí están las herramientas. Date el tiempo, métete a la página y ahí vas a encontrar que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Porque es a través de la oración que nuestra vida va a tener un cambio realmente poderoso, un cambio radical. Pues vamos a darle gracias a Dios. Quisiera hacer una breve oración para terminar. Padre, muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, porque pues hoy tú nos has hablado, Señor, y nos has venido hablando ya durante algunos años, Señor, acerca de la oración, de la oración, de la oración, de la oración, porque es la médula espinal en la vida cristiana. Si no hay oración, no hay nada. Si no hay oración, simplemente nuestra vida está vacía. Podemos hacer muchas cosas. Podemos trabajar para el Señor de la mies, pero no tener una relación con el Señor de la mies. Y eso es triste porque, como tú lo dijiste, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Y algo que tú nos dejas establecido en los evangelios es tu vida, tu obra, tu carácter y algo que podemos ver como algo, ese sello distintivo en ti, Señor Jesucristo, fue la oración. Y sigue siendo la oración, porque tú estás a la diestra del Padre hoy en día intercediendo por cada uno de nosotros, Jesús. Gracias de verdad por eh, esa bendición tan grande de hoy tenerte a ti como nuestro intercesor, pidiendo por nosotros, rogando por nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad de ver que la oración es lo elemental en la vida cristiana. Esta relación personal contigo, esta relación íntima. Ayúdame a mí, Señor Jesús, porque tú sabes que hasta el día de hoy me sigue costando mucho trabajo, Señor, por establecer los tiempos, levantarme temprano, porque soy metido en todo este tipo de situaciones en las que hoy más que nadie tú me hablas, Señor, y no podemos por ningún motivo dejar la oración en segundo plano cuando es lo primero. Gracias, Señor, porque pues a mí en lo personal me has ayudado a crecer en esa área, cosas que yo no imaginé jamás hacer y que solamente por tu gracia y por tu amor y porque tú lo has puesto en mí, a hoy lo puedo hacer, pero no basta, Señor, no basta. Necesitamos establecer más tiempo, establecer continuamente, aferrarnos, Señor, ser persistentes, ser constantes en la oración, orando en todo tiempo, orando sin cesar, Señor, porque es la única forma que vamos a obtener, vamos a poder disfrutar, vamos a poder ver ese poder transformador en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y ayúdanos a hacer de la oración no solamente un hábito, sino una necesidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.